con la comandante Ana, hoy viernes, como todos los viernes, esperando este espacio para aprender de la mano de la comandante Ana. Bienvenida a este tu espacio en Rostros del Uno. Hola, Eileen. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta invitación y por esta bienvenida. Siempre son importantes los lugares donde uno puede expandir estas herramientas, porque estamos en momentos donde todas las herramientas tienen que estar integradas. Ya ser las tuyas, no es cruzar con los libros a cuestas, sino verdaderamente haberlas vivido, haberlas respirado y ser esa geometría, ser esa frecuencia, serlo. Y de eso se trata estas herramientas. Y muchísimas gracias porque hoy hemos hablado sobre todo de la integración de esas energías que vienen, de la integración de lo que estamos cambiando nosotros en nuestro cuerpo, de lo que está pasando, de todas esas mutaciones y de que nos estamos encontrando. Entonces, nos estamos uniendo para dar más y más información, nos estamos uniendo para dar este tipo de información que nos lleva a ¿cómo se llama?, a aprender a darnos en servicio, pero los que no estén en servicio, a aprender sobre qué, sobre estas hermosas herramientas que tenemos hoy para poder integrar estas energías y podernos sumar a esa primera fila de seres que hoy en conciencia y en conocimiento estamos mutando y nos estamos juntando. Pues bienvenida, de verdad, es hermosísimo tenerte aquí en nuestra casa. Te cedo el micrófono para que nos hables un poco acerca de todas las hermosas geometrías. Bien, esto que recién te escuchaba hablar, Eileen, y esto que traías, ¿no?, de la integración. Integración y coherencia van de la mano. Cuando decimos que cuando hablamos de coherencia estamos diciendo lo que pienso, lo que siento, lo que digo, lo que acciono, en una misma línea, estoy hablando de coherencia. La integración quiere decir que esta información que comienzas a recordar y comienzas a recibir también en estos talleres desde afuera, pero en realidad esa información que viene desde afuera lo que está haciendo es moverte, activarte para permitir aperturar por canal interno y recordar esa información que ya tienes. Y todo esto genera una energía, porque la información nunca viene sola. Esto es algo que me toca repetir y repetir y repetir. Los guías, yo les digo en broma que se ponen monotemáticos con algunas cosas. La información nunca viene sola. Siempre que estás recibiendo una información, estás recibiendo una energía, ¿sí? Entonces, esta energía debe, y ese es el proceso también de integración, integrarse a nivel celular, a nivel de todo tu sistema, a nivel de tus átomos, del espacio que hay entre tus átomos. Este ser, que es pura geometría sagrada, porque la expresión de tu ser es una configuración de códigos geométricos. Este ser es el que despierta y que se activa y empieza a expresarse. Entonces te encuentras con personas que te dicen, es que me notan cambiado o me notan cambiada. Dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo? Y no saben bien explicar cuál es ese cambio. Y justamente ese cambio tiene que ver con una integración muy profunda, muy profunda de estos conocimientos. No es una comprensión mental, o por lo menos no es solo mental, sino que es de todos tus cuerpos. Y ahí volvemos a la coherencia, ¿no? Entonces, integración y coherencia es lo mismo. Si cuando tú puedes poner ese conocimiento nuevo en coherencia con tu vida, y por lo general eso requiere hacer bastante lío en tu vida, pero es un lío bueno, ¿sí? Es empezar verdaderamente a vivir como quieres vivir. Entonces, ahí es que estás verdaderamente integrando. Si no, es por un lado lo que sé, comillas, y por otro lado lo que hago, por otro lado mi vida. Eso no es integración.
La geometría sagrada, lo primero que te trae es esta comprensión. Todo está relacionado. Esto es una comprensión de la geometría sagrada, que la podemos ver muy bien, por ejemplo, aquí en el toroide. Mira, aquí tengo, ¿sí?, un toroide. Este toroide en realidad está formado por muchas más líneas, pero en este caso son 12 círculos, no es casual que sean 12. Y si tú observas, este toroide representa el campo mórfico de un ser humano, y si tú observas, este círculo que está aquí afuera es el mismo círculo que está aquí adentro, ¿sí? Esto está dicho en el Kybalión cuando dice cómo es adentro, es afuera, ¿sí? Como es afuera, es adentro. En el Kybalión es pura geometría sagrada. En muchos escritos hay geometría sagrada allí encriptada que tú cuando empiezas a conectar, empiezas a comprender. Está hablando de geometría sagrada. Entonces, volviendo al punto, geometría sagrada lo primero que te muestra es que no existen los compartimentos estancos como nos plantearon, por ejemplo, en la escuela. Matemática es una cosa, literatura es otra cosa, arte es otra cosa. No, eso no existe. Eso es una clasificación artificial, ¿sí? Pero verdaderamente todo, absolutamente todo, está integrado y entretejido, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo está? Más que integrado, está relacionado, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Significa que siempre va a haber una relación. No esa relación va a ser armónica. Puede que no sea armónica, porque cuando hay temas que justamente no podés integrar y que te hacen ruido con otras áreas de tu vida que están en contradicción, ¿sí? Verdaderamente lo que está pasando es que son fuerzas que están tirando una para un lado y otra para el otro, ¿sí? Y en realidad lo que te está sucediendo es que esa lucha te está restando fuerza. ¿Por qué? Porque no hay una barrera que divida una cosa de la otra. Siempre está todo relacionado. Cuando empiezas a comprender esto, te das cuenta que así como adentro tuyo, todo está relacionado. Comprendes otra vez, ¿no? Aplicando esto, como es adentro es afuera, comprendes que tú estás en relación con el todo y que no existe aislarte y no tener nada que ver con eso. Porque en el momento en que tú estás, y así sea en la otra parte del mundo, algo está sucediendo y tú lo sabes, eres parte de ese escenario, ¿sí? También estás en relación. Todo esto es geometría sagrada. Entonces, ¿para qué sirve? Para empezar a encontrar, a posicionarte, a pararte desde la coherencia en un estado integrador, consciente y creador. Es decir, ok, entonces, si no existe la opción de no formar parte, porque el hecho de manifestarte aquí es justamente para formar parte, bien, entonces aquí vienen las herramientas para que desde esta presencia consciente tú empieces a manifestar y por lo tanto a crear, a traer esta realidad que viniste a traer, porque esa es la principal razón por la cual estamos aquí encarnados. Y esto tiene mucho que ver con la misión de vida. Muchas veces creemos que la misión de vida es, bueno, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y la contestación es, ya lo estás haciendo, porque estás siendo, porque eres. Y cuando tú eres, estás sosteniendo este toroide. Y este toroide está creando una realidad, co-creando con otros toroides. Y por lo tanto, sosteniendo y manifestando determinadas escenas y determinados escenarios. ¿Cuáles?
aquellos en los que tú estés poniendo tu atención y tu enfoque y tu energía. Entonces, hasta que no te enteras de que esa es la tecnología de creación, igual estás creando. La pregunta es, ¿estás creando conscientemente? ¿Estás eligiendo qué quieres crear? ¿Estás creando en coherencia con tu misión de vida? ¿Estás creando tras un propósito divino por el cual encarnaste aquí? Porque sí tienes un propósito y sí tienes una misión. Y esa misión es crear desde la luz, desde la conciencia, desde el amor y desde el poder. Cada uno de formas diferentes, pero siempre vas a estar creando. Y bueno, eso es geometría sagrada. Qué impresión, ¿verdad? Que uno no logra todavía dar coherencia a todo lo que vivimos. Cada cosa que decimos forma una geometría sagrada. Si estoy contenta, formo una geometría sagrada. Si estoy triste, la formo o la deformo, no sé cómo se diría, pero siempre esa geometría. Y si supiéramos, si estuviéramos en conciencia completa de lo que este tema tan importante, entonces nos cuidaríamos más de las geometrías que formamos, porque la geometría no es solo lo que nosotros vemos cuando cerramos los ojos, algunos que ya estamos viendo geometrías, sino es lo que formamos, porque todo es una espiral y todo es geométrico y todo forma para co-crear entre todos un nuevo mundo. Entonces, ¿qué es lo que estás co-creando? ¿Me estoy saliendo del tema o voy en el mismo tema, Ana? Tal cual, no, es que te estaba escuchando con mucha atención porque es así exactamente como tú lo expresas. Comprendiendo también que esa geometría nunca está quieta, porque nada está quieto en el universo, ¿sí? Entonces, esa geometría, imagínate, es una semilla, ¿sí? Que empieza a desplegarse y a desplegarse y a desplegarse y continúa desplegándose, ¿sí? ¿Qué es una semilla? Una semilla es pura geometría sagrada porque tienen todos los códigos. Imagínate un árbol, una semilla de un árbol. Tiene todos los códigos, toda esa información allí, y luego es esa geometría la que se va desplegando y va haciendo crecer el árbol. Así como crece el árbol, y podemos verlo gráficamente, así crece nuestra vida, nuestra realidad, nuestros proyectos, nuestros vínculos, todo eso está formado por estas semillas que son pura geometría sagrada. Entonces, tal cual, ahí estoy leyendo un poquito los comentarios, todo es geometría, así es, todo es geometría. Entonces, ¿por qué es tan importante empezar a recordarla y empezar a activarla? Porque están viniendo, ya comenzaron los tiempos donde es la caída de lo viejo y el nacimiento de lo nuevo. Y el código para crear es la geometría sagrada, el lenguaje de creación, el tejido. Cuando enseño geometría sagrada, una explicación muy simple de ver es imaginarte un punto, ¿sí? Cuando tú estás tejiendo y haces un punto y luego haces otro punto, verdaderamente esto es un tejido cósmico de geometría sagrada, donde la indicación para seguir tejiendo siempre es: ve a lo recientemente creado y replícalo, vuelve a crear, ¿sí? Eso es un punto. Si tú has tejido, o alguno de quienes están aquí escuchando ha tejido, se va a dar cuenta que eso es tejer, ¿no? Haces un punto y vas al siguiente y haces otro punto y vas al siguiente. Es que justamente la geometría sagrada es un tejido. Cuando tú comprendes esto, dices, ok, entonces, ¿qué voy a tejer? Porque ya se termina el tejer en automático y por lo tanto seguir repitiendo patrones
que a lo mejor tú ya no los quieres. ¿Cuántas veces encontramos personas que dicen, no, que yo quiero cambiar esto, quiero dejar de fumar, o quiero cambiar mi alimentación, o quiero conectar con la abundancia, o quiero manifestar? Ok, pero está en tus manos justamente esta creación cuando empiezas a crear, a tejer de forma consciente. Entonces la geometría sagrada es la herramienta de creación de tu realidad. Fíjate lo importante que es. Pero tiene una clave, y es que para acceder a ese punto, por eso es geometría sagrada, ¿sí? No es geometría solo, es geometría sagrada. Para acceder a ese punto donde tú puedes, siendo consciente, direccionar ese tejido hacia un propósito, se requiere que estés en contacto con tu divinidad. Por eso es geometría sagrada. Es el ser sagrado el que teje, ¿sí? Entonces, la invitación es a empezar a retomar, a recuperar, porque hemos tenido en nuestras manos la capacidad de tejer a voluntad. Lo hemos perdido como parte de esta experiencia humana para ahora volver a retomarlo desde esta maestría. Entonces, todos los que están resonando con la geometría sagrada, porque no cualquiera resuena con la geometría sagrada, y esto también hay que decirlo, ¿sí? La geometría sagrada es el código de los creadores de mundos, ¿sí? Y los creadores de mundos, que creamos mundos y luego entramos en ese mundo para terminar de crearlo desde adentro, conocemos a la geometría sagrada muy bien y ahora la estamos volviendo a recordar. ¿Por qué? Porque hay que crear el mundo, Guanatumis, porque esta era de Acuario, esta era de arte, este tiempo de amor, de paz, de luz, todo eso es un gran potencial que está a la espera de los creadores. No van a ser solo, o sea, nosotros vinimos a crear este mundo. Esa es la tarea y ese es el llamado. Por eso es un llamado tan fuerte. Por eso las personas que están resonando con geometría sagrada, no es un poquito, es casi una obsesión, te puedo decir. Es que empiezan a conectar con la flor de la vida y a verla en todas partes y a buscarla y tienen colgantes con geometría sagrada y tú ves que les está hablando, la geometría les está hablando, todavía no pueden decodificarlo, pero lo sienten. Bueno, ahí está el llamado sagrado de la geometría, verdaderamente. Que me escucho, sí, así, sí. Qué lindo y cómo vamos tejiendo y tejiendo de verdad con toda la información, un autoconocimiento en nosotros mismos, un auto observarse, un auto seguirse los pasos uno mismo entre todo esto, entre todo, porque lo que estamos tejiendo es como, digamos, en la representación de ese toroide, yo voy viendo como el tejido y el tejido también de la arañita que se pone en el puro centro y que desde ese centro se está tiene leer todo lo que pasa a su alrededor. Si está bien hecho ese tejido, vas a verlo todo, o yo me estoy equivocando. Sí, tal cual. Hay algo que se viene repitiendo, que es pura geometría sagrada también, y es esta indicación de párate en el centro. ¿En el centro de qué? ¿No? En el centro de tu tejido. Porque esto es algo que tampoco nos explican muchas veces, ¿no? Más bien todo lo contrario, como que está mal visto pararse en el centro. Estamos tejiendo la nueva Matrix. Exactamente, y es importante comprender esto. Mira, aquí tengo... Ahí va. ¿Estás bien, Eileen? Ahí. Bien.
La araña teje su geometría y no necesitas saber tanto parloteo de conceptos. Bien, está Wow. bueno, sí, porque las arañas, un ejemplo son las arañas y otro ejemplo que me tocó ver, muy precioso, son las abejas. Estuve hace poco viendo un panal donde no le ponían ningún cuadro con geometría, no le ponían ningún cuadro con los panales. Tú sabes que la miel, la que se vende, ¿no? Se genera en panales que son cuadrados y que llevan unos cuadros de cera estampada, como si las abejitas fueran tontas y necesitaran, ¿no?, una guía para hacerlas, ¿no? Me tocó ver un panal que estaba hecho con geometría sagrada. Era un hexágono y adentro no tenía ningún cuadro. Se les permitió a las abejas que ellas creen su propia forma. Tú no sabes lo precioso que era de ver una espiral, porque es en forma espiralada, con todos los hexágonos perfectos. Y ahí ves, ¿no?, que ellas son esa geometría sagrada. Correcto. ¿Por qué? Porque, igual que las arañas y las abejitas, pueden ver, pueden seguir estos hilos magnéticos, son hilos magnéticos que están en todas partes. Están en todas partes. Nosotros no los vemos. Y la mayoría de los seres humanos, al tener desconectado su hemisferio derecho, no lo puede sentir como si hacen las abejas. Y de esa forma hacen los hexágonos perfectos. Ellos van, siguen un patrón que está, podríamos decir, que dibujado en el aire. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros ahora recién empezamos a retomar este conocimiento? Porque más o menos en la última parte de la Atlántida, no vamos a ahondar mucho en la historia, pero sí vamos a decir que hubo una separación con el hemisferio derecho para no tener el acceso directo a la información de la fuente y para desarrollar el hemisferio izquierdo, entre otras razones, ¿no? Sabemos que también hubo intervenciones, ¿no?, de luz, había otra malla crística en ese momento, creo que lo conté, una malla que estaba formada por hexaedros y tetraedros. Bien, ahora estamos retomando el despertar del hemisferio derecho. Ese es el despertar de la diosa, ese es el despertar de la energía femenina. Y ese es el que nos va a permitir volver a conectar y a ver estas líneas, porque es todo un dibujo, un patrón magnético que está en todas partes. Y eso lo vivís cuando estás dibujando geometría sagrada. A mí me gusta mucho porque por lo general cuando vienen creen que va a ser una clase muy teórica y muy complicada porque vamos a estar hablando de geometría y resulta que en realidad es sentirla y es dibujarla. Y cuando tú empiezas a dibujarla con conexiones que vamos a hacer, que tienen que ver con respiraciones, que tienen que ver con meditaciones, cuando tú empiezas a dibujarla, la geometría sagrada te lleva, porque entras en ese patrón magnético que se desarrolla y tú eres parte de esa geometría, ¿sí? Esa geometría, cuando la empiezas a dibujar, le dice a tu ser, le avisa a tu ser, otra vez estamos en camino, en este camino como creadores, ¿sí? Y cuando eso se empieza a desenvolver, es una energía tan fuerte que pasa que empiezas a dibujar y empiezas a temblar, te pasan un montón de cosas, se mueven emociones, porque esa energía es tan fuerte que barre, literalmente los barre, es como una ola de mar que entra, barre todos los condicionamientos, cualquier tipo de implante, cualquier información que esté ahí trabando un desarrollo, la propia geometría lo barre, es la fuerza de la vida misma a la que tú vuelves a conectarte, justamente al conectarte con la geometría sagrada. ¿Se comprende? Sí, la pregunta sería, si yo tengo algún tipo de situación en mi casa, yo puedo generar geometrías para desbloquear, si tengo un problema con mi hijo, con mi
hija, si tengo un problema en pareja, si tengo un problema de abundancia, si tengo ese tipo de cosas, puedo, lógicamente, desde el Sí, conocimiento, claro, algún tipo de geometría. claro que sí. Puedes puedes utilizar, por ejemplo, los sólidos platónicos, que ahora vamos a hablar de ellos, pero también dibujando, por ejemplo, la semilla de la vida, que es un ciclo, es una vuelta de espiral, ¿sí? Cuando tú lo haces y lo haces desde esta conciencia, lo que estás haciendo es cerrar un ciclo de aprendizaje, cerrar un ciclo de maestría. Porque ¿por qué quedamos enganchados, ¿no? En lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo? ¿Con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con no poder cerrarlo, con no poder dar la vuelta completa. Y esto es muy fuerte cuando sucede en las clases de geometría, porque además es un grupo y nos vamos acompañando y se va compartiendo también estos sucesos, estos testimonios. Es muy fuerte cuando sucede porque se siente físicamente, se siente algo que venía sin poderse cerrar desde generaciones y generaciones y generaciones, haciendo la flor de la vida en conciencia y conectada con eso y dibujándola, lo cierras. Cierras este ciclo y puedes comenzar el siguiente y eso ya empieza a manifestarse porque lo estás haciendo en un nivel anterior a la materialización. Lo estás haciendo en el quantum. Entonces, es muy, muy poderoso, muy fuerte todo lo que se siente. Se siente a nivel físico y luego se siente en tu realidad cotidiana. Esto es muy, muy concreto, muy concreto. Colorear mandalas ayuda, sí, claro que sí, porque las mandalas son pura geometría sagrada y cuando tú estás coloreando mandalas, lo que estás haciendo es decirle a tu ser, ¿sí? Estoy abarcando, tú eres, el mandala eres tú. ¿Sí? Esto es una de las también como principios de la geometría sagrada. ¿Sí? Podría decir, el principal principio, todo está en relación con todo, nada está separado. ¿Sí? Esto sería un principio. El segundo principio, eres tú. Cuando tú estás dibujando la flor de la vida eres tú. Cuando tú estás dibujando el cubo de Metatron eres tú. Cuando tú estás haciendo la semilla de la semilla de la vida eres tú. Esto parece una cosa muy simple, pero no lo es, Guanatumi. Pero tienes que vivirlo para comprenderlo, porque ahí está la alquimia. Ahí está la alquimia, la posibilidad. Es como cuando tú te tienes que arreglar una remera y la tienes puesta, ¿sí? Y no te arreglas la remera con la remera puesta, ¿verdad? Te la sacas, la arreglas y luego te la vuelves a poner. Bueno, geometría sagrada es como si tú pudieras salirte de ti, ponerte adelante, volverte a crear y volverte a poner, por explicarlo de alguna forma. Nos da esta capacidad de volvernos a crear, comprendiendo que el verdadero milagro es que el mate siga siendo mate, porque esto es una creación permanente. Vuelve a ser mate, y vuelve a ser mate, y vuelve a ser mate, porque hay una información que le está dando forma a la materia, ¿sí? Con la geometría sagrada tú entras en esa interfaz entre que vas a buscar información y la plasmas, vas a buscar información y la plasmas. Entonces, es totalmente concreto. De hecho, hay una parte en los ejercicios en que el ejercicio justamente es manifestar, es elegir algo, un objeto, algo que te guste, o una mariposa, o un caballo, o lo que sea, ¿no? Y el desafío es, con la geometría sagrada, manifestarlo. Estos son ejercicios que hacemos con la geometría sagrada. Por eso, por ejemplo, la magia está totalmente entrelazada con la geometría sagrada. Entonces, bueno, esto es un poco... Estoy leyendo aquí.
La geometría sagrada también pueden utilizar los oscuros. Por ejemplo, a ver, es una pregunta muy interesante. La geometría sagrada es sagrada, ¿sí? Tiene algunas, podríamos decir, claves o contraseñas que hacen que muchas cosas no se puedan utilizar si no es con un fin de luz. ¿Qué significa? Que se pueden activar solo con una frecuencia. Solo desde una frecuencia ese código funciona. Si no está esa geometría sagrada y frecuencia van juntos. Si no está esa frecuencia, ese código no se activa, ¿sí? Lo cual no quita que se intente hacerlo, ¿no? Y se intente utilizar esas geometrías. Pero hay una parte que no va a terminar de suceder nunca hasta que no se llegue a esa frecuencia. ¿Sí? La frecuencia es la llave y la cerradura, ¿sí? Hay una información, pero esa información solo sucede, esa llave solo sucede en esa puerta, ¿sí? Esa puerta es una frecuencia. Y la frecuencia para que la geometría sagrada sea sagrada y por lo tanto creadora y accione con esta fuerza, es una frecuencia crística. O sea, la geometría sagrada va de la mano con la frecuencia crística, con tu ser creador, tu yo soy, y con tu coherencia, y desde ese punto te paras en el centro y desde ese punto creas. No sé si se entiende la respuesta. Sí, no, se entiende perfectamente. Mil disculpas todo el movimiento y si suenan mucho las cosas aquí hoy. No se entiende, no sabía, vos sabes que yo pensé que los oscuros también podían utilizar la geometría sagrada y porque yo sí he visto en muchas cosas utilizan geometría sagrada los oscuritos. Uno dice, wow, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto tan tremendo, verdad? Y a veces uno dice, bueno, si no sabes mucho de geometría, ¿qué es lo que estás haciendo? Pero ya me diste una luz de que, pues si se hace en amor, si se hace en luz, pues se va a activar y si no, no se va a activar. Exactamente, exactamente. Lo cual no quita que se intenten hacer cosas desde geometrías, pero no van a ser lo poderosas que son cuando es geometría sagrada. Sagrado es porque es de la divinidad, porque es de la fuente, ¿sí? Entonces se requiere, y eso también lo vamos aprendiendo, justamente geometría sagrada se va integrando, información y energía. Sí, yo doy clases que doy formaciones que son largas, son 8 módulos, ¿sí? Y cuando se termina el 8º encuentro, les digo, les invito a todos a que vuelvan a ver nuevamente el primer encuentro. Claro, cuando vuelven a ver el primer encuentro, después de haber pasado por los 8, no pueden creer todo lo que comprenden y todo lo que pueden activar. ¿Por qué? Porque tienen la frecuencia. ¿Sí? Porque no es solo la información, es todo ese camino que recorriste y que te fue transformando, donde fuiste integrando esa geometría, que te fue subiendo la frecuencia, que te fue permitiendo integrar paquetes tuyos de energía, eres más poderosa, ¿sí? Entonces ahora vuelve a mirar el primer encuentro y vas a recibir mucha más información, mucha más energía y vas a poder activarlo con mucha más fuerza. Así funciona, ¿no? Luego das otra vuelta más y si vuelves a ver todas las clases y vuelves otra vez a la primera, vas a ver más todavía. Esto tiene que ver con la ley de octavas, ¿sí? Entonces, es la misma información. Podríamos decir que sí, sin embargo, la información, esto es parecido a lo que cuento del libro, porque a mí me toca todo lo que hago hacerlo de esta forma, ¿sí? La información se va desplegando con tu frecuencia. Y eso es pura geometría sagrada. Tú puedes ver aquí un dibujo plano, ¿sí? También puedes ver unas formas que están en 3 dimensiones. También puedes ver varias dimensiones a la vez. También puedes ver que esto no solo está acá, sino que trasciende,
que en verdad esto es una representación de una trama que está en todas partes. Todo eso, o a lo mejor simplemente está viendo una maderita calada, ¿sí? Y estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Y esto mismo pasa en la vida cotidiana, cuando tú comprendes que una misma escena puedes verla en muchísimas dimensiones, depende cómo esté tu frecuencia, ahí viene la geometría sagrada y tu capacidad de crear y de co-crear la realidad con esta herramienta. Esperando que sea el 18 porque te voy a decir la verdad, me cautiva, ya he estudiado geometría sagrada, nunca dejo de aprender de la geometría sagrada, nunca dejo de aprender de los sólidos platónicos y cada elemental en ellos, nunca dejo de sorprenderme cuánto combinaciones hay para la creación, cuánta energía se pone en cada uno de estos sólidos platónicos en cada momento en que los trabajas, hay una energía puesta ahí y te está llevando a un alzar, porque vos trabajas, es como trabajar con un cuarzo. Si trabajas solo con el cuarzo porque lo tienes, es una cosa, pero si trabajas con el cuarzo como ser vivo, como energía, es otra completamente diferente que te expande. La geometría sagrada te expande. Y como decís, hay gente que no sabe nada de geometría sagrada, pero agarra un librito de mandalas y empieza ¿cómo se llama? A colorear y ya con solo eso se activó, no se sabe ni cómo, pero Sí, tal cual, tal cual. Por eso es muy importante darte permiso para hacerlo, por más que no entiendas muy bien por qué te atrae ese mandala, por qué te llama esa forma, date ese lugar, porque tu mente racional todavía le falta la información para comprenderlo. Eso va a suceder. También sucede en geometría sagrada, porque hay algo muy importante de comprender aquí. La integración de la geometría sagrada también es un proceso físico. ¿Qué quiere decir? Que en las mismas clases tú empiezas a crear redes neuronales que conectan ambos hemisferios. Eso es un proceso físico que lo vas a sentir, incluso hasta te puede como doler o molestar un poquito la cabeza, o tienes una sensación rara, no te preocupes, es parte de tu cuerpo físico que está poniéndose en coherencia justamente con esta energía y con esta información y activando tu avatar para poder gestionar esa información, para poder percibir esto. Hay otra clave muy importante de la geometría sagrada y es lo que percibes, así como percibes, creas. ¿Sí? Imagínate que tienes unos anteojos puestos y que ese mismo lente de tus anteojos es el lente del proyector con el cual tú proyectas la realidad. Es el mismo, no es que tienes un anteojo para ver y otro anteojo para proyectar. Así como percibes, creas. De hecho, al mismo tiempo que estás percibiendo, estás creando. Esta es la gran comprensión de la cuántica, ¿no? ¿Qué pasa con ese modo observador? Entonces, la geometría sagrada lo que va a hacer es que puedas ampliar, profundizar, sutilizar tu capacidad de percepción. Y por lo tanto, y al mismo tiempo que estás creando a nivel físico esta capacidad de percibir, estás aumentando y fortaleciendo, empoderando tu capacidad de creación. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos creadores. Nuevamente lo mismo, seamos conscientes o no, somos creadores. Pero aquí hay una trampita, podríamos decir, que tu fuerza creadora es proporcional a tu estado de conciencia. Y volvemos al mismo punto, ¿no? ¿Qué es el estado de conciencia? Es una frecuencia. Esto tiene que ver con la otra pregunta, ¿no? Si se podría usar de forma negativa.
tu capacidad creadora es proporcional a tu estado de conciencia. Y ahí es justamente donde la geometría y lo sagrado se unen. ¿Sí? Es como la ciencia y la conciencia. Geometría sagrada es esta capacidad creadora que cada vez es mayor cuanto mayor es tu estado de conciencia. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo generamos estos estados de conciencia? Yendo hacia adentro, Wanatumi. Por eso volvemos al punto. ¿Y cómo voy hacia adentro? Con la geometría sagrada, comprendiendo que cada uno de los sólidos platónicos te representa, que cuando vos estás conectando con un sólido platónico, este es el dodecaedro, que es muy precioso. Cuando vos estás conectando con un sólido platónico, estás conectando con una parte tuya, ¿sí? Con un octaedro, con un icosaedro, ¿sí? Y no es casual que haya tomado estos tres, porque, y ya para cerrar, ¿no? Porque yo empiezo a hablar y como te darás cuenta no puedo parar, es algo que me apasiona y además que hay tanto para hacer. No, ahorita hiciste como una masterclass, en chiquitito y en diminuto, pero yo me quedé así como, wow, está haciendo un montón de información. Es que es eso, hay que destilar, de todo lo que nos llegue hay que destilar, y lo que se ha hablado aquí en tan poco tiempo, que ya vamos a cumplir una hora, ha sido mucho, hay que integrar. Hay que integrar. Totalmente. De la misma forma que suelo decir con las clases, los invito a dejar pasar un par de días y volver a mirar este video, porque lo que sucede es que empieza a bajar, esta energía es canalizada, yo empiezo a hablar y ya están ahí los guías, y yo tengo que hablar rápido porque ellos me van tan rápido que no quiero perderme nada, ¿sí? Entonces es integrarlo y volverlo a ver, integrarlo y volverlo a ver. Es como una respiración que va haciendo que puedas ir subiendo de frecuencia. Y cuando subes de frecuencia, viene más información. Esa información, si la integras, y nuevamente la integración es la clave, ¿sí? Si la integras, te va a hacer subir de frecuencia. Si no la integras, acá viene un cartel de alerta, ¿sí? Atenti. Toda nueva información, en este caso estamos hablando de geometría sagrada, pero esto aplica para todo, ¿sí? Como no existe la separación, y esto lo aprendemos desde la geometría sagrada, todo está en relación con todo. Cuando tú integras una nueva información, tu ser, que no es tu personalidad, tu ser cuántico, que está tironeándote para avanzar, recibe esta clave, ok, conectó con esto. Entonces, ¿qué va a hacer? Como en la escuela, viene la teoría, ahora viene la práctica. Te va a traer escenas, te va a traer situaciones para que vos lo pongas en práctica. ¿Sí? Porque vos estás conectando con esa información y para completarla, y esto también es geometría sagrada, ¿sí? Información y experiencia tienen un carácter magnético. Información magnetiza la experiencia y entre ambas se da la unidad que es la maestría y la integración. Así funciona, ¿sí? Información, experiencia, maestría. Correcto. Entonces, atentis también con esto, porque a medida que vamos integrando estas herramientas, vamos a ir creando. Lo mejor sería que fuese consciente, ¿no? Pero que si no lo hace consciente, tu alma se ocupa igual, Wanatumi, te va a generar la experiencia para que esa información tú la unas con la experiencia y la transformes en una maestría, ¿sí? Y ahora vuelvo a los sólidos platónicos para cerrar, pero una cosita más, están a full hoy. Y es que como se están acelerando los tiempos, antes, a lo mejor entre la información y la experiencia, había un abanico que podía llevar años, o a lo mejor toda una vida, ¿sí? Hoy es así. ¿Por qué? Porque se te requiere, maestro, se requiere que actives tu maestría y puedes hacerlo, por eso estás aquí en este momento recibiendo esta información. Si no, no estarías, quédate tranquilo, no estarías aquí encarnada directamente, ¿sí? Entonces, comprender esto. Esto es lo que estamos haciendo.
¿sí? Información, experiencia, maestría. Lo suelto, paso a lo siguiente. No me quedo volviendo a repetir esto. Ah, es que como me sale bonito lo sigo haciendo. No, ya está, vamos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente. Porque el apego también se expresa de esa manera. Si no te apegues a una maestría, continúa, continúa, continúa y continúa. ¿Sí? Bien. Y volviendo... Me río porque acá me vino a buscar mi perrita. Cuando yo me excedo un poco con las clases y con las transmisiones, vienen mis guardianas a buscarme. Bien. Entonces, para cerrar, icosaedro. Fíjate qué precioso, es que yo los amo, creo que todos, porque nos representan. El icosaedro son 20 triángulos. Es el agua, la energía del agua y la energía del Padre. Icosaedro, la malla crística es icosaédrica, ¿sí? La energía crística masculina, el agua. Luego hay mucho más para decir esto, pero eso ya sería toda una clase, no me voy a explayar. Pero sí voy a hablar del dodecaedro, también diciéndote que la malla crística es dodecaédrica, icosaédrica y dodecaédrica, porque estos dos sólidos platónicos van haciendo esta danza. En verdad, algo mayor que esta danza. Uno pasa por dentro del otro, nace uno adentro del otro permanentemente, ¿sí? Y eso es lo que están haciendo, sosteniendo la malla crística. El dodecaedro es la energía creadora de la madre. El Esa no me la éter sabía. y el elemento éter. Éter, agua, padre, madre. Malla crística, entrelazándose y respirando. Haciendo esto, porque nada está quieto. Otra clave de la geometría sagrada. Nada, absolutamente nada está quieto. ¿Y qué es lo que sostiene la malla crística? Y ya con esto cerramos. Lo que está sosteniendo, estos pilares de la malla crística, Guanatumi, son los octaedros. ¿Qué es el octaedro? Es el ser humano crístico. O sea, eres tú. Tú eres el pilar que está siendo llamado para sostener la malla crística, ¿sí? Y esta es la llama trina, energía femenina, energía masculina y el hijo, el padre, la madre y el hijo, la llama trina en geometría sagrada. El hijo eres tú, el hijo del hombre, Guanatumi. ¿Te suena? Ese eres tú. Aquí sosteniendo la malla crística. Bueno, creo que con todo esto está respondida, no sé si está bien dicho, está la respuesta de por qué es tan importante y en estos tiempos activar la geometría sagrada. Pocas serán las herramientas que podemos utilizar. Una de ellas es la geometría sagrada. No te lo pierdas. El próximo 18 de febrero estamos con el taller de geometría sagrada con la comandante Ana a las 10 de la mañana. Los informes al 506-8489-9002. Escríbeme y yo te respondo y te doy todo para que puedas accesar a este maravilloso taller. Los espero. Te agradezco mucho, comandante Ana, por haber venido, por haber iluminado, porque nos iluminas cada vez que hablas. Tiene que quedar así porque al buen tiene que agarrarlo, y es que volvemos a lo mismo. No podemos solo así, tenemos que integrar en nosotros, integrar. No te lo pierdas, va a ser un taller de verdad hermoso. Se les ama, se les bendice. Muy bendecido fin de semana. Este fue un día muy, que ya por fin pude verlos y pude salir a hablar otra vez, pues ya me estoy poniendo ronca. Bueno, muchísimas gracias, comandante Ana. Gracias, Elena hermosa. Nos vemos prontísimo. Cierro entonces con esto. La geometría sagrada, esto más que una formación, es reclutar a los creadores de lo nuevo, ¿sí? Así que si sientes este llamado, adelante, da un paso, porque este es el momento. Así que, si Kyuk, como me saludan aquí en Irdin, bendiciones.
y hoy por Maiki. Soy Comandante Ana, nos vemos pronto y siempre en tu corazón. Gracias, gracias, gracias.